Vamos entonces a terreno, ¿cierto? Vamos a compartir inmediatamente lo que está hoy día programado. Yo ya lo anuncié, como dije antes. Saludos a todos los que van llegando, que se van. Gabriela está saludando ahí también. Veo a mi hermano Juan, amigo en la fe. Que el Señor te bendiga, Juan, si todavía estás ahí conectado. Sergio Andrés Astudillo también dice que está viendo. Josué López, mi madre Maya Villalobos, la Lola también nos acompaña. Mi madre dice abajo, bendiciones. Bien, hermanos, sean todos bendecidos. Vamos a lo que nos convoca entonces. Y yo ya lo anuncié, vamos a estar hablando del amor de Dios. Del amor de Dios. Y con su guía, ¿cierto? Es de esperar que hoy día podamos avanzar en lo que significa el verdadero amor, y a ver si se acuerdan en lo que comenzamos hace 2 semanas. Y si yo les pregunto hoy día, el amor, ¿qué tipo de atributo es? ¿Es un atributo comunicable o no comunicable? ¿Qué me dirían ustedes? Ahí los leo en los comentarios, mientras yo ordeno acá un poco para ir al tema. ¿Qué es? A ver si alguien escribe ahí. El amor de Dios como atributo, lo que hicimos, esa clasificación que ya está tan conocida. ¿Es un atributo comunicable o no comunicable? ¿Qué me dirían ustedes? Los espero ahí en los comentarios. Sé que voy un poco yo desfasado, pero vale la pena algo de interacción. A ver si alguien se atreve. Comunicable, bien, mira, la Lola, comunicable. Mi esposa también dice comunicable, perfecto. Es un atributo comunicable. Bien, prestamos atención entonces a lo que hablamos las semanas anteriores. ¿Y por qué es comunicable? Porque es un atributo de los que se describen en la Biblia que Dios nos comparte más, ¿sí? que debiesen ser mucho más evidentes en nuestra vida. Hay atributos, ¿cierto? Como la aceidad, que también vamos a estar hablando de eso, yo creo, en algunas semanas más, que no es un atributo comunicable, es un atributo que es propio de Dios, y Dios no comparte ese atributo, ¿cierto? La aceidad es la independencia. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero este atributo comunicable se espera, ¿cierto?, que nosotros los cristianos lo manifestemos en nuestra vida. Obviamente, hermanos, en el Señor, en Dios, los atributos son perfectos, eternos, absolutos. En nosotros no, ¿cierto? En nosotros no son de esa forma. Entonces, una definición dice, de Berkov, dice, para distinguirlo de la bondad en general, puede definirse como aquella perfección de Dios. Perfección también se refiere a atributos. Perfección de Dios que lo impele, la palabra impele se puede también decir como impulsa eternamente a comunicarse. Eternamente a comunicarse. MacArthur dice, el amor perfecto de Dios es su determinación de entregarse a sí mismo y a los demás por su afecto, por sí mismo y por su pueblo. ¿Escuchó bien? Es el amor perfecto de Dios, subraya ahí esa palabra, la determinación de entregarse a sí mismo y a los demás por afecto, a sí mismo, por su afecto, por sí mismo y por su pueblo. Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. A los que están anotando, Primera de Juan 4:8. No dice que Dios tiene amor, ¿cierto? Dice que Dios es amor. Y eso debe llamar nuestra atención. Hay pocas palabras que se vinculan tan directamente como esta. Entonces, aquí el texto nos está diciendo que Dios es amor. Y eso nosotros, como punto de partida, tenemos que saber considerarlo. Amén. Dios no solo da o tiene amor, Él es amor. ¿Sí? Él es amor.
Y lo primero, ¿cierto? El primer punto de este pequeño alcance al atributo del amor de Dios, que yo quiero un poco dibujar, es que Dios manifiesta un amor intertrinitario, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que desde toda la eternidad ha existido amor en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, o entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y un texto para demostrar eso es Juan 17, 24. Dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Mire lo que sigue: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en el Dios Trino, ¿cierto?, en el cual nosotros creemos, ha existido, ¿cierto?, un amor eterno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Un amor que no tiene comienzo ni final. En nuestra capacidad finita, a veces nos cuesta un poco poder entender esto. Pero desde toda la eternidad existe una relación de amor en Dios mismo, ¿cierto? Y eso nos lleva a una conclusión necesaria, y que es muy relevante que nosotros, hermanos, tal vez de la forma que yo lo estoy explicando usted no lo había oído antes, pero es importante saber esto, es importante establecerlo, porque son cosas que la palabra del Señor nos enseña de forma muy, muy clara. Entonces, desde toda la eternidad existe una relación de amor en Dios mismo, ¿cierto? Y Dios nunca, escuche bien esto, Dios nunca se ha sentido solo y nunca ha carecido de nada, porque en más de alguna ocasión usted podrá escuchar que Dios creó al hombre porque se sentía solo, entonces tuvo la necesidad de amar y de expresar amor por el hombre. Pero este texto de Juan 17 nos muestra al menos, ¿cierto?, que ha existido, que Dios existe eternamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente. Y ellos se han manifestado eternamente también este amor, que también es de carácter eterno. Así que eso es importante establecerlo. Y esta doctrina del amor, o más bien este atributo del amor, todos se entrelazan los atributos en general, pero esto va muy de la mano con lo que es la aceidad. Si usted escuchó en la radio, lo compartimos hace un par de semanas, hablamos de la aceidad, la independencia de Dios. Es que Dios en sí mismo, ¿cierto?, ha manifestado este amor. Y el segundo punto de lo que estamos hablando esta noche entonces es el amor en relación a la humanidad. Tenemos un amor perfecto, eterno en Dios mismo, el Dios Trino. Y ahora tenemos un amor que se entrega, ¿cierto? Y se entrega al hombre, se entrega al género humano. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? En una manifestación concreta de ese amor, envió a su Hijo. ¿Por qué envió a su Hijo? Por propiciación por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Ese término propiciación, ¿cierto?, que significa que la sangre era vertida, era rociada, para aplacar la ira de un Dios. En este caso, ¿cierto?, la ira de Dios fue aplacada a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, pero eso es una expresión de amor de Dios. Note usted quién protagoniza este texto en Juan 4, en primera de Juan 4:10, sino que Él nos amó. Dios es el protagonista. Y cómo mostró dicho amor, ya lo dije antes, ¿cierto?, enviando a su Hijo, no solo para darnos un ejemplo. Está la figura, ¿cierto?, del Jesucristo ejemplo moral. Lo cierto es que Jesucristo es un ejemplo de integridad, de santidad para nosotros. Es el modelo a seguir. Pero sin embargo, no solo es nuestro ejemplo a seguir, sino que Él fue quien nos redimió, nos reconcilió con Dios el Padre.
Y eso también es muy importante que nosotros lo entendamos. Un texto muy conocido, Juan 3:16, muchos de nosotros lo podríamos repetir, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De nuevo, muy parecido a lo que veíamos en Juan, 1 de Juan 4:10. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Y esto otra vez, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bello texto, hermanos. Pero Dios muestra su amor, o demuestra su amor según la versión, para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor muestra de amor de Dios fue habernos dado a su Hijo por pobres pecadores, sin posibilidad de reconciliarnos con Dios, a ti y a mí. Estábamos muertos en delitos y pecados, amados hermanos, ajenos de la vida de Dios, dice la Biblia, pero Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Y aquí de nuevo es necesario enfatizar lo que decíamos en el punto número 1. Dios está completo en sí mismo, en esa relación intertrinitaria. Sin embargo, Dios ama al hombre, no por una necesidad que Él tenga de amar al hombre, sino que porque lo hace para glorificarse a sí mismo. Amén. ¿Y cómo le demuestro yo esto que estoy diciendo? Bueno, con la palabra del Señor. Y vamos a un texto como Efesios, ¿cierto? Efesios capítulo 1, donde nos dice claramente lo siguiente. Efesios capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, subraya ahí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la razón? ¿Dios vio algún potencial, algo bueno en ti o en mí? No se confunda. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Aquí está el propósito de la redención, de ese amor demostrado por Dios, dando a su Hijo Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, para que Dios mismo sea glorificado en nuestra salvación, amados hermanos. El hecho de que yo, un pecador, ¿cierto?, sin posibilidad de acercarme a Dios, sea rescatado, redimido, ese hecho da gloria a Dios. Da gloria a Dios. No nos quedamos nosotros con nada, hermanos. No nos quedamos nosotros con alguna participación o protagonismo, sino que toda la gloria la recibe únicamente nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿Dios ama al hombre? Claro que lo ama. Ahora, lo ama al hombre, ¿cierto? Ama a su pueblo, ama a su iglesia porque necesitaba amarla. No, porque eso contradice, ¿cierto?, la seidad y contradice también este amor eterno que Dios mismo se ha manifestado desde toda la eternidad. Pero Dios ama al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y lo ha decidido redimir a muchos, alcanzar a muchos, redimir a un pueblo, con el propósito de glorificarse a sí mismo en nuestra salvación. Y ya lo adelantábamos, ¿cierto? Este es un atributo comunicable. Y cuando hablamos de atributos comunicables, eso nos pone de cierta forma, hermanos, en una obligación, podríamos decirlo. Y es la obligación de nosotros manifestar dicho atributo. Mira lo que dice Mateo 22, 35 al 39. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí usted tiene, en términos bíblicos y explícitos,
que este atributo comunicable debe manifestarse en nuestras vidas. Primero, lo más importante, amando a Dios por sobre todas las cosas, como dice el texto, pero no solo amando a Dios, sino también amando al prójimo. Amén. Amando al prójimo. Eso es muy relevante. Primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí añadimos, ¿cierto? El atributo comunicable se manifiesta en amar a Dios, en amar al prójimo. Y si nosotros amamos a Dios, según primera de Juan 5:3, guardaremos sus mandamientos. Amén. En Mateo 5:46 al 48, no solo se nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, sino que también a nuestros enemigos. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros enemigos, hermanos? Y ahí en Mateo 5, ¿cierto? Dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿cierto? Y que por lo tanto demanda que nosotros tengamos una actitud similar. Y muchas veces, debemos ser honestos, ¿cierto? Nos cuesta amar incluso al que tenemos más cerca, al vecino. Cuando el vecino ya nos llega, sus actitudes nos sobrepasan nuestra paciencia. A veces en los que vivimos en nuestra propia casa, ¿cierto? Nos toleramos poco. No hay esta manifestación de amor que debiese haber, este atributo comunicable. Y es necesario, hermano, que lo asumamos, ¿cierto? No solo que lo asumamos, sino que le pidamos al Señor, si tú estás en este caso de tal vez tener algo de odio en tu corazón o resentimiento contra alguna persona, por el amor que Cristo ha derramado por ti, tú tienes que pedirle al Señor que te ayude a perdonar y aún a amar a aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos pueden hasta odiar, ¿cierto? Y tener relaciones lo más, en cuanto sea posible, lo más sanas, ¿cierto? Dicho esto, ¿cierto? Uno de los problemas que vemos en la actualidad en la iglesia en general es que se tiende a humanizar el amor de Dios, y muchas veces ese humanizar el amor de Dios se traduce en que terminamos igualando o equiparando el amor de Dios a la tolerancia con el pecado. Proyectamos en Dios un tipo de amor, tipo Hollywood, que soporta todo y que no tiene absolutamente ninguna norma, ninguna regla, sino que Dios es Dios y Él es solo amor, y no va a pedir cuentas y no va a hacer nada, ¿cierto?, para dañarnos o para juzgarnos, pero ese amor es una absoluta distorsión del amor bíblico, porque el amor no puede estar apartado de la verdad. Repito eso, el amor no puede estar apartado de la verdad. Si nosotros amamos a las personas no creyentes y queremos compartirles el Evangelio, lo mejor que podemos hacer es compartirle el Evangelio bíblico. ¿Y qué se hace muchas veces? Se predica un Evangelio de situaciones, de arreglar problemas, de arreglar situaciones. Y si bien muchos hombres, mujeres, familias llegan en condiciones de arreglar algún problema a la iglesia, el propósito último de la predicación del Evangelio no es ese. Y eso nosotros muchas veces lo perdemos de vista. Tenemos, por lo tanto, que entender de que si nosotros amamos a aquel que no cree y queremos predicarle el Evangelio, tenemos que predicárselo en términos bíblicos. Y para que eso ocurra, las personas tienen que saber que son pecadores y que necesitan de un Salvador y que necesitan arrepentirse de sus pecados y venir a las plantas del Señor y reconocerle que Él es el único que puede salvarle. Pero muchas veces ofertamos un Cristo tipo película, ¿cierto? Tipo ahora diciéndolo en términos contemporáneos, tipo delivery. Tú pides y te da. Pero lo cierto es que
sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, sin venir al Señor en arrepentimiento y fe y ponernos a las plantas del Señor, no hay arrepentimiento. Por lo tanto, el amor, el verdadero amor, en este sentido o en esta aplicación de evangelismo, hermanos, es que nosotros prediquemos por lo que el Evangelio es. No desde un púlpito señalando los pecados de los demás, no, para nada. Pero creo que un predicador lo dijo muy bien. Nosotros somos mendigos diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan. O en otras palabras, somos pecadores diciéndole a otros pecadores que Jesucristo nos ha salvado y perdonado. Si de verdad amamos a la gente, tenemos que predicarle el Evangelio por lo que es, no por lo que ellos quieran escuchar. Y eso es, creo que, una aplicación importante, hermanos, sobre todo hoy en día. A.W. Pink, un antiguo teólogo, nos dice que el amor, ¿cierto? Un amor que nos precede, dice él. La causa del amor de Dios es su soberana voluntad y no algo que yo pueda ofrecer a cambio. ¿Escuchó bien? El amor de Dios es producto de su soberana voluntad y no porque yo pueda ofrecerle algo a Dios. No estamos en ese escenario de ofrecerle nada, hermanos, al Señor. Él nos ha amado por su soberana gracia y nos ha llamado a ser hijos de Él. Mira, para demostrar este punto, ya estoy terminando, dice Deuteronomio 7, 6 al 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escucha bien, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y ahora en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No conforme a nuestra obra. No teníamos nada que ofrecerle al Señor, pero Él ha decidido amarnos. Y como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Para concluir y repasar, el amor intertrinitario, ¿cierto? Este es un atributo comunicable, pero que en Dios obviamente es perfecto, eterno, consumado. Primero, el amor intertrinitario, Dios se ha amado eternamente. El amor hacia la humanidad, efectivamente Dios ama a la humanidad, así lo muestra la Biblia, pero el propósito final de ese amor es que su nombre sea glorificado. Y tercero, las responsabilidades nuestras como cristianos respecto de este atributo comunicable, y que no solo sea un repaso de teología, sino que sepamos que tenemos el producto de haber recibido el amor de Cristo, también compartir amor a los otros. Y el amor no es una tolerancia, no es tolerancia al pecado. El amor nunca está apartado de la verdad. Y Dios no nos amó por algo que nosotros hayamos hecho. Porque si fuese así, si fuese por algo que nosotros hubiésemos hecho, la verdad, aún estaríamos lejos de Dios. Amén.